Hola chicas, bienvenidas al canal el día de hoy. En este video les quiero compartir mis libros favoritos que me han ayudado a superar la ansiedad y a volverme más productiva. A mí me encanta leer, como muchas de ustedes ya sabrán. Les he compartido algunas recomendaciones en videos de favoritos o cuando estoy platicando con ustedes en Instagram, pero quería hacerles un video en el que pudieran consultar fácilmente estos 5 libros que les quiero recomendar ahorita, que yo siento que me han ayudado mucho a poder enfocarme a través de la ansiedad. Como les compartí hace también algún tiempo en unos videos, padezco de ansiedad y siento que ya llegué a un punto en el que puedo controlarla, que ya no interfiere tanto con lo que tengo que hacer en mi día a día, en mi trabajo. Y espero que estos libros también sean para ustedes una herramienta para poder cumplir las cosas que quieren hacer sin que la ansiedad se meta en medio. Los 5 libros que les voy a compartir ahorita son libros que en sí tienen como diferentes enfoques, pero que juntos me han ayudado muchísimo. No quiero irme en mucho detalle en cada libro porque si no estaríamos aquí durante un buen rato. Pero mi objetivo con este video es darles una introducción a estos libros y si ustedes captan algo que sea de su interés, que puedan ir y verlo con más detalle ya en el libro. Definitivamente me encantan los libros físicos, los libros impresos tienen como una esencia muy padre, pero trato de reducir mis compras de libros impresos al mínimo. Siempre mi primera opción es buscar los libros usados, pero si tampoco encuentro los libros usados, utilizo mi Kindle. Aquí descargo los libros en ebook, pueden leerlos en su teléfono directamente. Les voy a dejar algunas aplicaciones que yo utilizo personalmente en la cajita de descripción para que puedan tenerlo como más fácilmente. También me gustan mucho los audiolibros. Eso los puedo escuchar cuando voy manejando, cuando estoy lavando los trastes, cuando haces todo prácticamente. Y leo a todas horas. Hay personas que les funciona mejor leer en la noche, antes de dormir. Yo leo a todas horas cuando como, cuando tengo un break, en cualquier momento. Pero bueno, les voy a dejar los recursos a estos libros en la cajita de descripción. Y mi primera recomendación es un libro que leí hace algunos años y que volví a leer hace poco, que definitivamente me encaminó para poder manejar más efectivamente mi ansiedad. El libro se llama The Surrender Experiment de Michael Singer. Creo que en español es El experimento de la rendición, no estoy muy segura. Este libro salió en el 2015, en sí es como la biografía del autor y me encanta, o sea, se me quedó muy clavado en la mente cómo él lleva su filosofía a diario, por qué camino lo ha llevado, cómo ha transformado su vida. El tema central del libro es cómo rendirte tú mismo a la vida y no dejar que tu ego o el miedo se interponga al flujo de la vida, del universo, y cómo este camino te va a llevar a lograr grandes resultados. Siento que fue como que para mí un libro que me dejó como más sembrada en la mente esta filosofía en de que básicamente tú fluyas. O sea que el problema de la ansiedad es que nos resistimos a los cambios, nos resistimos a pensar qué va a pasar en el futuro, que no sabemos qué hacer. Aquí este libro, él dice cómo tomó esa acción o esa decisión consciente de entregarse al universo, entregar su vida al universo. No es de religión, aquí es de lo que tú creas, pero de entregar su vida y confiar en el poder divino de que lo va a guiar por el camino que tiene que ser guiado para cumplir la meta para la cual él está aquí en este mundo. Entonces empieza desde lo más básico de no negarse a las oportunidades que se le presentan, simplemente hacerlas, sobre todo cuando más no quieres hacerlas, entonces hacerlas, porque ese es como un indicador de que por ahí es el camino, aunque te resistas. Él platica cómo se transformó su vida por completo, cómo lo llevó a hacer grandes cosas, a crear grandes empresas, a tener una posición económica que él ni siquiera buscaba, que no esperaba. Él como que había rendido toda su vida a simplemente el servicio de los demás. Y este libro a mí en particular me dejó como esa enseñanza de confiar en la voluntad de Dios, de seguir haciendo las cosas que tienes que hacer, que se te presentan, aunque no quieras, porque sabes que al final las cosas van a estar bien, que vas a encontrar el equilibrio en tu vida, en la vida, que tu vida se va a acomodar al momento actual en el que estás viviendo. Les recomiendo mucho ese libro. El segundo libro se llama Big Magic y es de Elizabeth Gilbert. Seguramente han escuchado
escuchado hablar, han leído o han visto la película de Comer, Rezar, Amar. Es la misma autora, pero en este libro habla sobre la creatividad y narra como sus experiencias personales con respecto a cuando batalla para ser creativa, para escribir. Y aquí brinda sus propias herramientas, recomendaciones que a ella le han funcionado. Y algo muy rescatable del libro es el enfoque que ella tiene con respecto a la creatividad. En este libro ella describe la creatividad como una energía creativa, como ideas creativas que se encuentran alrededor de nosotros y que cuando llegan a nosotros son un regalo el cual hay que aprovechar, como si estas ideas creativas tuvieran voluntad propia y pueden llegar a tu vida, pueden llegar a ti, a tu mente, para que tú las materialices a la realidad, a este plano del universo. Y algo muy curioso es de por qué a veces a dos personas completamente separadas en polos opuestos del mundo se les ocurre la misma idea y hacen el mismo descubrimiento o escriben cosas similares. Y es porque a veces, al menos como lo describe la autora, es que esa idea se le presenta a varias personas esperando que una la materialice, o a veces simplemente se te presenta a ti, pero puedes esperarte un tiempo, puedes ser paciente o puede ser que no sea paciente esa idea y que si no la llevas a cabo cuando se te presenta, se va a ir a buscar a alguien más. Es un enfoque que a mí me permitió ver las ideas que tengo desde un punto de vista diferente, que me permitió avanzar, porque yo estaba como en un bloqueo mental que no podía escribir nada con respecto a mi tesis. Esto me permitió poder avanzar. Y algo que la ansiedad es muy molesto y que nos puede perjudicar en varias áreas de nuestra vida, sobre todo en la parte si eres una persona creativa o en tu trabajo, es de que no puedes avanzar porque tienes miedo de que las cosas no sean como tienen que ser, que no sean perfectas, que no cubran todo, o sea, no sé cómo explicarlo, pero esa sensación yo la tengo muy frecuentemente con respecto a lo que tengo que hacer, que tiene que ser lo mejor y si no, no vale la pena, si no estoy, si no entiendo todo, siento que no puedo hacerlo. Y aquí la autora a través de sus experiencias sobre todo te ilustra de cómo no todo tiene que ser perfecto, no todo tiene que ser una obra de arte, no todo tiene que ganar un premio Nobel. A veces simplemente hay que fluir, hay que continuar haciendo las cosas para estar en ese movimiento. Y eso es incluso de física básica. A mí me encanta cómo la física describe nuestro plano y describe como que otras energías que no entendemos, pero lo que está en movimiento se mantiene en movimiento y lo que está estático se queda estático. Entonces, si tú te mantienes en movimiento, si tienes, por ejemplo, un bloqueo para escribir, escribe cualquier cosa, cualquier párrafo, por horrendo que sea, tienes a partir de eso una base para mejorar después. Si no escribes nada, no tienes nada para mejorar después. Ella aquí comparte algunas experiencias de sus libros que han sido un éxito, como Comer, Rezar, Amar, otros libros que ella dice que ni siquiera han sido tan buenos y que ella sabía, pero que ella prefiere hacer las cosas aunque no sean lo mejor, pero mantenerse haciendo a no hacer nada. Entonces ese es un enfoque que también te libera, ¿no? Para poder avanzar y para poder vencer un poco de la ansiedad y del miedo. También hace referencia en una parte al miedo, que también es una pues reflexión que se me quedó muy en la mente, que sobre cómo hay que reconocer el miedo y hay que aceptarlo. Ella, por ejemplo, dice que es una persona como así también, que tiene muchos miedos, pero que empezó a reconocerlo y dijo, el miedo no va a dirigir mi vida, el miedo me va a acompañar, pero va a ir conmigo en la parte trasera del coche y yo soy la que va a dirigir hacia dónde voy y hacia qué es lo que voy a hacer. Entonces, saber que va a haber situaciones que te van a dar miedo, que te van a dar ansiedad, pero que eso no te va a detener para hacer lo que tienes que hacer o quieres hacer. El tercer libro que les quiero recomendar se llama Can't Hurt Me y es de David Goggins. Habla sobre cómo dominar tu mente y cómo desafiar las probabilidades. David Goggins es una persona que es de admirar mucho. La frase del libro que quiero ya decir, porque es, yo creo que el core del libro, que dice talent is not required, o sea, el talento no se requiere. Toda su filosofía de vida era de cómo dominar la mente para poder hacer cosas que se suponía que no, porque sus capacidades físicas no le permitían hacer. Entonces su vida fue así de ir desafiando esas probabilidades, ir dominando su mente. David Goggins perteneció a la Marina de los Estados Unidos, también perteneció a un equipo de táctico de aviación, algo más especializado en los Estados Unidos, es ganador de ultramaratones, maratones, todo. Es
una persona que en cuanto a dominar su cuerpo para empujarse a ir más allá, es muy admirable. A mí me gustó este libro porque parte de mi ansiedad era en cuanto a mis limitaciones físicas. O sea, yo sentía que si hacía ejercicio me iba a desmayar, me iba a tropezar, se me iban a romper los dientes, me iba a dar algo. O sea, que no podía correr, no podía nadar porque algo me iba a pasar, ¿no? Entonces, si tienes ansiedad, a lo mejor no voy a sonar tan loca aquí, pero eso pasa cuando haces ejercicio, cuando quieres probar cosas nuevas, pero tienes ansiedad, estás esperando que lo peor suceda, ¿sí? Y aquí él habla de cómo llevó su cuerpo al límite y sigue vivo. y siguió haciendo cosas y alcanzó cosas increíbles a través de dominar su mente. Él era una persona grande con sobrepeso y tuvo que ponerse en forma para entrar a la marina, para ir avanzando en estos equipos especializados que tienen dentro del ejército en Estados Unidos, además de cómo él, siendo una persona que por sus características físicas, él no es una persona que vaya o que tienda a tener un buen rendimiento a la hora de correr. El primer maratón que él corrió, que a mí me dejó así como que, no, si yo hago eso me muero, pero probablemente sí. Es de que él corrió un maratón sin entrenamiento, nada, y una noche antes estuvo de fiesta y corrió el maratón y lo terminó. Claro que esto no se le recomienda a todo el mundo, ¿verdad? Pero lo hizo y sobrevivió, y a partir de ahí empezó su camino por seguir desafiando las limitaciones de su cuerpo y sobre todo de su mente. Hay una parte en el libro en el que dice que cuando tu mente te dice que ya no puedes, todavía tienes un alto porcentaje de tu capacidad en tu cuerpo para lograrlo. Es simplemente el miedo de tu mente queriendo evitar algo que está previniendo que algo malo va a salir, pero tu cuerpo en realidad todavía puede seguir. A mí este libro me ayudó a vencer mi miedo, como les digo, de correr. He empezado ya a correr distancias más largas. Uno de mis planes es correr un maratón próximamente. Además también siempre he tenido miedo a nadar, siento que la ansiedad en el agua se refleja mucho más cañón que así cuando estás en tu ambiente natural, porque en el agua, cuando estás nadando, si te entra la ansiedad, te vas y te hundes y te ahogas, o sea, es más notorio. Y cuando me da ansiedad y estoy caminando o platicando con alguien, pues nadie se da cuenta que dejo de respirar. Entonces, me permitió controlar mi mente para poder nadar también distancias más largas, para poder pasar más tiempo en el agua. Este libro se lo recomiendo mucho si también batallan con esta parte de mejorar su condición física. Yo lo escuché en audiolibro, se los recomiendo porque tiene más contenido. En el audiolibro, en cada capítulo hay una discusión con el narrador y David Goggins, donde como que lo entrevistan y habla acerca de las experiencias que va narrando en cada capítulo. Es como un tipo podcast y les recomiendo mucho esta versión de audiolibro para este libro en específico. El cuarto libro se llama Atomic Habits, el autor es James Clear, y en este libro te guía, te ayuda, te da herramientas para cambiar tus hábitos. Una parte muy importante de poder controlar la ansiedad es detectar estos hábitos que hacemos inconscientemente, que nos afectan en nuestra calidad de vida. A veces nos aferramos a estos hábitos porque nos da miedo cambiarlos, porque no sabemos cómo. En este libro te enseña cómo romper esos malos hábitos y cómo construir nuevos hábitos, lo cual es muy importante y es totalmente diferente. Algo que a mí me ayudó mucho de este libro es de que cuando yo intentaba construir un nuevo hábito, comenzaba como con cosas así enormes que nos da más ansiedad. Cuando vemos una meta tan grande, no queremos comenzar porque no sabemos cómo. Entonces hay que reducir esas metas a pequeños pasos, de tal manera que no podamos fallar. Atomic Habits, o el título de este libro, que son hábitos atómicos, quiere decir que construyamos pequeños hábitos que sean lo que nos formen. Nosotros estamos formados de muy pequeños átomos, células, moléculas, cosas diminutas que nos forman. De esta manera hay que crear nosotros nuestros buenos hábitos para que nos formen y para que podamos alcanzar esas metas tan grandes. El libro está escrito de una manera súper clara. Me encanta que al final de cada capítulo te dé como un resumen de lo básico que tienes que hacer, de lo básico que tienes que comprender para poder ir aplicando ya
en ese momento en tu vida las cosas. Es un libro que les recomiendo muchísimo, chicas. Y por último, el quinto libro que les quiero recomendar es Bullet Journal. Hemos escuchado mucho acerca del Bullet Journal, seguramente han visto estos videos en YouTube, en Pinterest, Instagram. Todo el mundo tiene un Bullet Journal. Yo intenté hacerlo durante varios años, como 2 años intenté hacer un Bullet Journal, pero simplemente no me servía. O sea, no avanzaba, me quedaba en el diseño y todo, porque estos videos que muchas personas comparten sobre los Bullet Journal son muy creativos, todo se ve bonito, tienen una letra muy padre. Yo ni escribo padre, ni sé dibujar. Yo escribo tan feo, chicas, que si vuelvo a leer lo que escribí dentro de 6 meses, no, dentro de 3 meses, no sé lo que dice. Entonces, me decepcionaba y me frustraba y sentía que el Bullet Journal no servía para nada. Si nunca has escuchado sobre el Bullet Journal, el libro es un excelente punto de inicio porque te da las cosas básicas sin que te pierda con todas las decoraciones que ya cada persona le va poniendo de acuerdo a pues, sus gustos o las necesidades que tenga en su vida. Te guía desde la idea del creador del Bullet Journal y algo muy con lo que yo creo que se pueden relacionar, así como yo me relacioné, es que también padecía de desorden de déficit de atención y él diseñó esto para poder enfocarse y terminar las cosas. Este libro llegó a mi vida cuando yo sentía que tenía tanto que hacer que me quedaba como paralizada y no avanzaba y sentía que por más que hacía no avanzaba. Algo que hay que entender, algo muy importante, es que estar ocupada todo el tiempo no quiere decir que seas productiva. Y yo me ocupaba tanto, o sea, y me sentía culpable por hacer cosas que yo sentía que no era lo que tenía que hacer, como por ejemplo el canal, dedicarme tiempo para grabar, dedicarme tiempo para las redes sociales, dedicarme tiempo para leer literatura que sea distinta a lo que tengo que leer para la escuela. Y me llenaba de cosas de trabajo porque sentía que así era más productiva y no es cierto. Empecé el Bullet Journal, estoy empezando más bien, es como mi segundo mes. No me voy a ir muy detalladamente con la mecánica de Bullet Journal porque les recomiendo el libro para que ustedes vean eso, pero les quiero compartir cómo a mí me ayudó. Yo, como les digo, sentía que se me pasaban los días y se me pasaban las horas y no avanzaba. Era más bien como mi miedo de no saber hacia dónde ir, de no poder cumplir lo que tenía que hacer. Y cuando empecé a hacer el Bullet Journal, empecé a hacerlo también combinado una parte con el método de Pomodoro, que es en el que como que trabajas por bloques de 25 minutos y descansas 5 minutos, pero esos 25 minutos estás totalmente enfocado. En mi Bullet Journal yo lo mantengo lo más simple del mundo, o sea, libreta negra, es más, es escribo todo en negro y ya. Nada de dibujitos, nada así como que es súper creativo, porque así funciona para mí, así no le invierto tanto tiempo. Entonces, como pueden ver, estas bolitas de aquí son los pomodoros. Me di cuenta que sí estaba trabajando, yo me sentía mal porque sentía que no trabajaba, pero cuando vas viendo, digo, oye, trabajo 3 horas después de clases y ya terminé una tarea y se siente tan padre poder tachar algo que anotaste en tu lista de pendientes y sientes como que esa sensación de que estás cumpliendo lo que tienes que hacer. Entonces eso también me ayudó a liberarme de ese bloque que tenía enfrente que yo sentía que no era suficiente. Además de que el Bullet Journal te ayuda a organizar tu vida y si eres una persona con ansiedad, tener las cosas claras, que estás segura que nada se te va a olvidar porque todo lo tienes aquí, es algo invaluable. De verdad les recomiendo que hagan el Bullet Journal, pero sobre todo que lean el libro para que no se pierdan con tantas cosas que como les digo, ya son más adaptadas a cuestión de las personalidades de cada quien. Y comienza con lo básico. A partir de ahí tú vas a ir añadiendo qué es lo que para ti es muy importante y qué es para ti lo que te va a ayudar en realidad a ser productiva. Y listo, chicas, estos han sido los 5 libros que de verdad me siento hasta bien de compartírselos porque en realidad me han ayudado y espero de todo corazón que les ayude a ustedes también si padecen de ansiedad. He leído muchísimos libros con respecto a la ansiedad y cuestiones como psicológicas de por qué y cómo, pero en mi caso sí entiendo lo que es ansiedad, pero yo quería, estas herramientas son las que realmente me han ayudado a
controlarla, a avanzar. Y es lo que quería compartirles a ustedes, las herramientas para poder salir de eso. Si ustedes tienen algún libro o hagan algo para poder avanzar y controlar un poco este tema de la ansiedad, por favor déjenmelo saber en los comentarios para ayudarnos entre todas. Muchísimas gracias por ver este video. Las invito a que se suscriban al canal, que me dejen en la sección de comentarios las recomendaciones de libros que les gustaría ver más adelante. Les mando un abrazo enorme, muchísimos besos y nos vemos en el próximo video. Bye.